obviamente que no vamos a hablar sobre historia, porque bueno, ustedes tuvieron ya historia argentina y latinoamericana, pero en el marco de estas reformas estructurales, estas reformas del Estado, empieza a aparecer esta palabra, reformar el Estado, y empieza a aparecer también todas las nuevas teorías de las políticas públicas, las teorías de la accountability. Ya vamos a ver la concepción de política, pero diríamos, acá hay claras medidas de tipo de lo que se llaman reformas estructurales, ¿no? Estas reformas estructurales, habíamos dicho que estaban vinculadas a, bueno, el famoso plan de convertibilidad que tuvimos en Argentina, ¿no? Un peso, un dólar, con toda el plan Brady del 89, las reformas estructurales neoliberales vinculadas a la vocación por el ajuste fiscal, que buscan lograr un ajuste entre el ingreso y el gasto del Estado, ¿no? Lo hacen a partir de dos vías. Por un lado, reducen todo lo que es gasto de Estado, y por el otro lado hacen una reforma impositiva en donde hacen un aumento de impuestos para que ingrese más dinero a las arcas del Estado. Para también poder tomar dinero, hacerse de dinero para estos pagos a la deuda externa, se produce una oleada de privatizaciones, empresas que eran del Estado pasan a manos privadas, hay toda una apertura comercial externa, se bajan los aranceles a los productos importados. Eso, cuando se compra un producto importado, también implica no solo que no se compren productos nacionales, sino que para esa compra se van dólares. Y decíamos la otra vez que nuestro Estado, nuestro país, no produce dólares, sino que los necesita traer de afuera los dólares. Y si yo abro estas importaciones y entra todo lo importado, elimino las restricciones a las importaciones, avalo que se vayan dólares también, ¿no? Es decir, siempre piensen en esa gran balanza de pago en donde tienen por un lado el debe y por el otro el haber, por un lado lo que ingresa y por el otro lado lo que se va, ¿no? Lo que se va del país, ¿no? Hay esto que hemos dicho, ¿no? Las tasas de interés se dejan libres, hay un libre ingreso y salida de capital, hay esto que hablábamos de la desregulación del mercado, las reformas laborales, la famosa flexibilización laboral, el cambio hablábamos la otra vez de la FJP y toda la reforma del sistema previsional. Bueno, el tema de las reformas y la tensión con las obras sociales, el famoso concepto de gasto público. Bien, ese es el marco en el que se va a sancionar, porque decíamos, pensar una ley es pensar en el contexto en el que se está sancionando, no solo quiénes la votan, qué diputados y senadores votan esa ley, sino en qué marco se consolida esa ley, ¿no? Porque hay un acuerdo para que llegue eso a constituirse en una ley que no solo defina lo que va a pasar en ese gobierno, sino de ahí en más, ¿no? Entonces, como en todas en las otras áreas del gobierno, había que reformar el Estado. Y dentro de esa reforma del Estado había que reformar el sistema educativo, ¿no? Nosotros, ahí les dejé, el gobierno de Carlos Menem. Fíjense las fechas, porque en el 94 se produce la reforma de la Constitución y por eso nuestros presidentes
implicancias que tuvo la reforma de la Constitución. Entonces va a tener 2 mandatos. Primero lo acompaña Duhalde, va a ser el vicepresidente, que después renuncia y se va como candidato a la provincia de Buenos Aires. Y en el 99 asume Fernando de la Rúa, ¿no?, hasta la crisis del 2001. Y de ahí tenemos esa sucesión de presidentes, ¿no? Y toda la situación de nuestro país vinculada a esa antipolítica, el que se vayan todos, a ese instalar que se venía dando. Yo les decía la otra vez, bueno, había todo junto con el neoliberalismo ligado a esta concepción de subjetividad que se construía desde el neoliberalismo. Aparece esta idea de buscar por fuera de la política candidatos, ¿no? La otra vez escuchaba ciertas fuerzas políticas que buscan por fuera. Entonces, bueno, aparecía un corredor de autos, un cantante de pachanga, un humorista, ¿no? Es decir, gente que estaba por fuera de la política, porque esta idea de la política vinculada a la corrupción, la política como lo malo, la política partidaria, ¿no? Cuando en realidad nosotros tenemos una democracia representativa, de manera de que la única manera de conformarse para ser candidato es a partir de un partido político, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega? A partir de esta democracia representativa, no es una democracia directa. Entonces, durante todo este proceso neoliberal, los partidos políticos se terminaron llamando sellos de goma, esto que decían, es decir, como que eran simplemente la cáscara para poner a cualquiera, ¿no? Frente a la concepción del partido político ligado a construir desde las bases, a construir militancia, a convocar a todo ese trabajo que se hace desde la juventud para conformar ideas, para conformar cuadros políticos, ¿no? Con otra concepción de política. Bueno, la política como un espacio, como el mal necesario para acceder al gobierno, con una deslegitimación de la política, es parte de esta subjetividad neoliberal que se instala en los 90. La semana pasada estuvimos leyendo un artículo y analizando estas políticas ligadas a lo que después se denominó el consenso de Washington, no tan consenso, la imposición de Washington, podríamos decir, y cómo eso se vinculó a la educación. Y me parecía ese marco para pensar la sanción de la ley conocida como la Ley Federal de Educación, que recupera estos ejes, ¿no?, en los que se sanciona, ¿no?, en un contexto en donde se plantea una redefinición del Estado, en donde se plantea un énfasis en la eficacia y eficiencia de la educación, en donde se habilita el protagonismo del sector privado y aparecen otros, ya no solo la Iglesia, sino que empiezan a aparecer otro tipo, ¿no?, de instituciones vinculadas a ese sector privado. Hay toda una redefinición de la autonomía de la escuela. Aparece esta concepción de el interés exacerbado por la evaluación, y aparecen en distintas organizaciones las famosas evaluaciones estandarizadas de resultados, de rendición de cuentas, tanto para evaluar es decir, el sistema educativo a partir de los estudiantes, como, y es algo que se está dando en el siglo XXI, la evaluación de los docentes.
¿no? Estos tópicos, podríamos decir, se pueden pensar como políticas de modernización neoliberal que fueron instituyéndose a partir de legislación, ¿no? A partir de leyes, que no solamente se dan en nuestro país, sino que uno las puede analizar en América Latina. Estas leyes generales, nosotros nos va a interesar observar la Ley Federal de Educación, que se sanciona en 1993, un ícono de la llamada transformación educativa durante la presidencia de Carlos Saúl Núñez. ¿Qué podríamos preguntarle, y qué invito a que le pregunten a esta ley que van a tener que quisiera que analicen, ¿no? Es decir, ¿qué rol asume el Estado, ¿no?, con respecto a la educación? ¿Cómo es definido el derecho a la educación? Individual, social, personal, ¿no? Estos tres ejes que hemos dicho. ¿Qué noción de lo público, ¿no?, en esa materia educativa establece? ¿Cómo se reglamenta el trabajo y la formación docente? Si es gratuita o no es gratuita, si es una función del Estado nacional, de los estados provinciales, a quién se le reconocen los días al docente por ir a tener una formación. Bueno, ahí aparece, hay un abanico interesante que hasta el día de hoy está en debate, ¿no? Bueno, y el tema de esto que decíamos recién, de la evaluación docente.